Bienvenido, bienvenida al podcast de Satisfaction. Soy Itzi Ávila, coach de inteligencia emocional, y en este lugar cada semana te ayudaré y te enseñaré a encontrar satisfacción en cada pequeña acción a través de entrevistas con personas maravillosas, contenido de coaching y mucha vulnerabilidad y valentía. ¡Vamos allá! Después de mucho tiempo, es un placer darte la bienvenida a otro episodio de Satisfaction Podcast. Hoy es un episodio muy especial, es el número 60, y antes de empezar con este invitado tan especial que tenemos, tengo dos noticias que darte, una buena y una mala. A mí siempre me gusta que me den primero las malas noticias, así que voy a empezar por ahí. La mala noticia es que hoy es el último episodio de Satisfaction Podcast. Es una decisión muy consciente que tiene un sentido. Y la buena noticia tiene que ver con esto, ahí estoy dando una pista, y la contaré al final de esta conversación. Así que para empezar voy a dar la bienvenida a Víctor Antolí, director de casting, formador de actores y actrices, especializado en jóvenes. Fundaste tu propia escuela, Aula Cine y TV, en la que has trabajado, ¿no?, con tu propio método, con una formación muy integrativa, integral, en la que aunas el aprendizaje y también el asesoramiento en la industria, que creo que es algo súper importante. Y llevas más de 10 años trabajando con jóvenes promesas. En 2019 estrenaste una película, Nada será igual, que buscaba, bueno, y busca, se puede ver en YouTube, la podéis ver, que busca frenar el acoso escolar. No solo es creada y dirigida por ti, sino que realizaste el casting y el coaching de más de 20 actores de reparto. Bueno, Víctor y yo nos conocimos, coincidimos en la Escuela de Interpretación hace muchísimos años, y este año nos hemos reencontrado como profes, esta vez en MADS, Madrid Audiovisual Drama School, que es una escuela a la que yo siempre digo estoy muy agradecida por haber incorporado algo de lo que siempre hablamos, ¿no?, el entrenamiento mental y emocional, que es tan importante. Y creo que tú, Víctor, eres una persona con mucha sensibilidad, que aparte de enseñar a interpretar, pones mucho foco en cuidar y en acompañar en ese proceso que es interpretar a personajes, ¿no?, que es toda una profesión, a personajes que son personas. Sí, total. Yo les intento cuidar mucho, cuidar muy bien, acompañarles muy bien, porque creo que si la materia prima la cuidamos muy bien, como la planta que les regamos cuando toca, cada vez que se le tiene que regar, el abono está bien puesto, florece, ¿no? Y además es un trabajo como muy satisfactorio. Qué bonito, qué bonito. Pues mira, antes de empezar, yo siempre empiezo Satisfaction Podcast con una pregunta. Hoy la vamos a responder los dos, porque hoy va a ser más una conversación, más que una entrevista. Vale. Y la pregunta es la siguiente. ¿Dónde estábamos un día como hoy, hace 10 años, y qué hemos aprendido desde entonces? ¿Dónde estabas tú, Víctor? Estamos en el 23, en el 13. Pues estaba estudiando interpretación. Fíjate. Acabando de terminar de estudiar interpretación. Sí, yo me licencié en Publi en 2010-2011, y desde entonces aposté por lo que quería, que era estudiar interpretación, y allí y entonces quería eso. Aquí ahora es otra cosa, pero mola, ¿no? Todo ese aprendizaje que dices. Aprendí esto, aprendí a confiar. Qué bonito. Sí, eso te diría. He aprendido a confiar en todo este tiempo, ya que no todo depende de mí, a soltar el control, cosas que he aprendido que son necesarias, a cuidar mi parte más exigente, que me ha ayudado mucho a estar aquí donde estoy. Qué bonito. Sí, muchas cosas. Me gusta. Yo saco ese aprendizaje también de, sobre todo, aprender a confiar en mi camino, a escucharme mucho e ir tomando decisiones en base a eso. Yo en el 2013 creo que estaba enamoradísima. Justo acababa de empezar con mi chica, nos seguimos juntos, casi 11 años más tarde, ya casados y todo, sí. Pero en ese momento acabábamos de empezar la relación, y yo estaba en un momento planteándome el dejar de ser actriz, que había un duelo importante, y
no sabía muy bien aún. Estaba empezando a descubrir el teatro terapéutico, a punto de mudarme a América, porque estuve un año entero, que eso fue un drama school en Santa Fe, donde se grababa Breaking Bad y todo esto. Y, y sí, fue una época de mucho viajar, que en parte era escapar en aquel momento de una situación dolorosa, ahora lo veo con más claridad, pero creo que lo que he aprendido desde entonces es eso, a confiar en mi camino. Que Qué al guay, pues los final... dos. Qué Lo bonito, mismo. eso tenemos en común ya para Qué fuerte. empezar. Y hoy es tu primer podcast, me has dicho. Mi primer podcast, sí, me hace un montón de ilusión, Mm, la verdad. No sé, me hace ilusión y sobre todo el temazo que vamos a hablar hoy. la Es un temazo, además psicología de la siempre en fama. clase, siempre digo, uff, eso es un temazo para hablarlo, es un podcast. Es un podcast, Total, nunca siempre digo mejor lo dicho. mismo. Es un tema en el que llevo mucho tiempo especializándome, lo hemos hablado, Sí, y poco se habla, ¿no? De lo importante que es lo que implica triunfar a nivel emocional y a nivel mental, que es mucho, de qué depende, y creo que también como ahora se está expandiendo sí, a través de las redes sociales y todo esto a mucha más gente. sí, se está haciendo más cotidiano. Eso es. La gente habla más de la salud mental, de lo que les pasa, ¿no? Porque, bueno, ya lo sabemos, tú trabajas también con actores y les cuidas mucho y creo Mm, que el éxito en tu trabajo está ahí, ¿no? En dejar huella. Yo siempre lo he dicho, hay que crear esa marca personal cuidándoles muy bien, acompañándoles muy bien, porque es como cuando una flor, pues quieres que crezca bonita, tienes que el abono ponerlo bien, regarle muy bien con agua, cuando tocan o cuando quieras, una semana lo dejas, ¿no? Pues eso un poco tiene que ver con el actor, con la persona tal también. cual. Porque al final, como actor o actriz, tu cuerpo es tu herramienta Total. y estar bien es fundamental. O sea, algo de lo que hemos hablado mucho en los últimos meses es de que encontramos que falta ese acompañamiento a nivel de salud Sí. mental y emocional en los actores en general, en los jóvenes en particular, porque la adolescencia es un periodo complicado. De adolecer y de pertenecer. Ujú. Y claro, pues es complicado y ellos quieren... Está guay lo que vas a plantear porque mucha gente joven, sobre todo, confunde esta profesión con me va a dar la profesión lo que yo necesito, que es que me vean y callar bocas, ¿no? ¿Qué Ujú. dicen? La fama, ¿no? La fama, eso Cuando es. lo que buscas es eso, al conseguirlo, cuando muchas personas lo consiguen, se dan cuenta de que no es lo que realmente les iba a dar la felicidad o eso que buscaban. Eso es. Y creo que además cuando te llega la fama muy joven, estás en ese proceso de aprender a relacionarte con el mundo. Sí, Es cuando estás creando tu identidad, cuando estás desvinculándote un poco de tus figuras de apego, de tus padres, claro. y en ese proceso en el que estás descubriendo, ok, ¿cómo me quiero relacionar con el mundo? Si de repente llega ese factor añadido, es muy difícil de gestionar y no te va a dar lo que Felicidad. esperas, exacto, la felicidad. Sí, ¿no? Y ahora lo que hablábamos el otro día tú y yo, que hay una figura en los rodajes, ¿no? Que es la intimidad, que Ujú. les cuida, que también es necesario, ¿no? Estas Total. escenas más íntimas, yo siento que también debería de haber una figura como la tuya que cuidará también esa parte emocional y sobre todo lo que les espera o que les prepare para ya no ir a una entrevista, sino a nivel mental, qué pasa ahí, cómo salir a la calle, que la gente te pare, que está claro que lo hemos hablado, ¿no? Que ellos cuando firman el contrato de la serie o de la peli, eso viene de una forma u otra en el contrato, tú sabes lo que estás firmando, ¿no? No Es hay una, algo que puede pasar. es algo que puede pasar, sí, porque si luego el proyecto lo peta, pues tú estás en el escaparate, estás expuesto. ¿Qué es beneficio para tener más trabajo? Puede ser, pero también a mucha gente que conocemos, sabemos que le ha perjudicado muchísimo, que se han retirado de la profesión, porque no la han sabido gestionar. Entonces yo creo que como en el día a día, si hay una figura de alguien que te ayuda a Ujú. gestionar estas emociones, que claro, entran en colapso porque nunca les han aparecido, ¿no? Es como, ostras, y ya de repente me piden fotos, ya de repente abusan de mí en el sentido de me quieren y de repente, ¿no? Claro, de repente ya no sé quién viene por interés y quién no. Eso De es. repente ya no sé de quién me puedo fiar. Y hay algo que pasa en el momento en el que una persona salta a la fama, como se suele decir, ese salto, Total. que es un cambio, o sea, de la noche a la mañana, aunque tú no cambies en absoluto,
todo cambia porque tu entorno entero cambia contigo. Total. Y lo que suele ocurrir es que las relaciones, la mayoría de ellas, si tienes suerte, no todas, porque con tu familia cercana o con tus amigos de toda la vida no suele pasar, pero algo que ocurre es que se verticalizan los vínculos. Eso es. Es decir, en la infancia, cuando somos niños, es sano tener vínculos verticales con nuestros padres porque dependemos de ellos para nuestra supervivencia. En el momento en el que somos adultos, lo sano, digamos, y esto al final estamos generalizando, pero lo sano es que los vínculos sean lo más horizontales posibles. En el momento en el que das ese salto a la fama, los vínculos empiezan a verticalizarse porque todo el mundo te está colocando arriba y de repente, aunque tú no quieras estar ahí arriba, te miran de otra manera, ¿no? Eso es. Sí, yo justo en clase siempre les digo lo mismo porque en la industria hay como una tendencia a el trabajo que yo desarrollo, que es la dirección de casting, a tenerlos como muy en vertical, ¿no? Yo les digo, chicos, es que esto es lo que a mí me gusta que explicaros y cómo creo que se tendría que hacer, ¿no? Es la relación horizontal. Yo no soy más que tú, ni tú eres más que yo. Entonces creo que desde ahí es como que siento que respiran, que sienten, vale, es una persona que yo lo único que hago es buscar talento, presentar unas pruebas y luego se decide con un montón de gente que quiere, el director, directora, productor, es un mix, es un puzzle. Entonces yo creo que quitar esto que queríamos hablar de idolatrar, ¿no? Idolatrar esta figura de la dirección de casting. Yo, por mi parte, esto es algo que me gustaría decir y que quería decir en el podcast. Creo que es muy importante, que somos personas normales, que somos muchas veces un filtro, que proponemos actores por nuestra visión. Por esto también que hayan muchos directores y directoras de casting, porque hay una frase que dice que para gustos los colores, ¿no? Pues claro. Cada uno tenemos una visión, un punto de vista y está perfecto. Entonces, sí que para ellos, si nos están escuchando o nos están viendo, creo que es guay que se tranquilicen en el sentido de totalmente relación horizontal. O sea, es real. Yo por lo menos lo hago. Yo cuando voy a dar un curso, cuando voy a hacer un casting, o sea, yo los trato ya porque como personas hay que tratar bien a la gente, pero les trato súper bien porque sé en el momento en el que están vulnerables, nerviosos, quieren gustar, quieren que les haga el trabajo. Tal cual. Entonces, hay muchos factores que influyen, ¿no? Yo siempre digo cuando trabajo con actores y actrices, la parte emocional, que es a lo que yo me dedico, que el cómo entras por la puerta es muy importante. Es el todo para mí. Es el todo, claro. Sí. Me alegra que lo digas tú porque siempre tenía yo esa teoría, que el cómo entras, porque al final una de las partes importantes es que tú transmitas esa seguridad, ¿no? Para poder también estar en un rodaje, no quedarte en blanco, etcétera, y que luego todo lo demás hay muchísimos factores que no dependen de ti. Eso es. Exacto. Me gusta que digas esto porque justo ayer lo hablábamos en clase con unos alumnos que si entras por la puerta y estás nervioso, dilo, no pasa nada. Es vulnerable. Claro, hablamos de la vulnerabilidad porque la vulnerabilidad llega más que el que vayas de algo que no eres, ¿sabes? Y no pasa nada por decir, estoy nervioso, es que yo ya lo sé, porque yo siempre les pongo un ejemplo que te voy a contar que es el tema de si a mí me gusta alguien, pues voy a estar nervioso cuando vea a esa persona. Claro. Si no me pongo nervioso, al principio hablamos, ¿no? Claro. Pues a lo mejor es que no me gusta tanto como pensaba. O que no me importa, ¿no? Cuando hay esos nervios. Claro, entonces los nervios son buenos como información cuando van a casting porque ahí hay algo que te está dando una información de que para ti es importante esto que estás haciendo y es algo que te gusta. Que les hace un valor, porque si no, una persona no viene de Barcelona o de Bilbao y se paga un billete de tren para venir a un casting. Claro, entonces yo creo que cuando les hablamos de esto y lo normalizamos o lo hacemos cotidiano, como te he dicho antes, normalizar el que es normal, que me ponga nervioso, de repente dicen, vale, y caen, ¿no? Claro. Cuando le das ese espacio a la emoción para existir, de repente se difumina un poco, curiosamente, porque ha cumplido su función. Total. Pero qué bueno esto que dices, porque al final es colocar los nervios los nervios son una señal de que algo me importa y de que es algo que valoro. Claro, y tú que trabajas con emociones, yo que también en cierta forma, bueno, pues por mi formación y les acompaño en el proceso de crecimiento de su formación,
sabemos que todas las emociones sirven para algo, tienen su función. Exacto, Entonces yo lo todas. que les enseño un poco es a esto, a que tengan esa mirada de, bueno, aparece tu parte crítica, pero está para algo, te está protegiendo en cierta forma, ¿no? La exigencia, que es un temazo también, un Tal podcast cual. entero de la De la exigencia. exigencia, tal Yo cual. les digo, ostras, es que sin exigencia yo no estaría aquí, no hubiese llegado. Pero claro, hay que ir a terapia para trabajarse A que sea de una forma sana, ¿no? sana, claro, Con porque eres compasión. buena. Es que la exigencia... Sobre todo que no sea desde el perfeccionismo, Claro. esto es súper importante, progreso no perfección, y también que no nazca desde ese competir o compararnos. Total. Que creo que es algo que se da mucho, ¿no? Porque al Y final... más ahora con las redes. un montón. Con las redes, muchísimo. Todo el rato. Pero es verdad que simplemente en un casting a lo mejor estás compitiendo con un amigo, con una amiga, con alguien que conoces y es muy fácil también el tender a compararme. Eso A es. decir, le cogen a esta persona porque es mejor que yo o porque es cuando a lo mejor es porque, Nada. yo que sé, mide 1,75. Total. O pega más con el padre y por eso... Total, eso Es pasa así, mucho, es eso pasa real. mucho. Y esto mola decirlo Justo. para que ellos vean que al final no depende de ellos, al final del proceso, digo, depende de ellos el trabajarte, prepararte bien la prueba, ir tranquilo o no, o ir nervioso, tampoco pasa nada, pero saber que eso está apareciendo porque hay algo que te gusta. Y sobre todo lo que decías, ¿no? Rescatando cuando entras es el todo, porque yo les digo, chicos, relaciones horizontales, no tienes que hacer la pelota a nadie, no tienes que intentar querer gustar, porque eso se huele, se nota, ¿no? Te pasa cuando alguien te quiere quedar bien contigo o te quiere hacer la pelota, se genera una especie de rechazo y eso en la sala de casting se nota. Total. No hace falta, entonces yo prefiero una persona que llega, hace su trabajo, que es educada, porque se ven muchas cosas en casting, se ven si es trabajador, si no te pone ningún problema, si está predispuesto, muchas cosas, ahí dan mucha información, desde que entran hasta que se van. Y yo creo que, bueno, pues que está bien que hablemos también aquí de esto, por si hay algún actor actriz que nos escuche, que no hay problema, o sea, que vayan a ser ellos mismos. Yo siempre lo digo, ¿cuánto nos perdemos por no ser nosotros y por no decir las cosas que nos están pasando, ¿no? Porque si tú me dices, ostras, estoy nerviosa, Víctor, yo lo entenderé y te diré, no pasa nada. Empatizarás con eso, claro. Y yo también haré mi trabajo, porque hay mucho estigma en el casting de que el actor llega y tiene que hacer un casting. Y no, yo siempre lo llamo prueba de casting. Tú vienes a hacer una prueba y te vamos a probar. Entonces llevarás una propuesta y te la vamos a cambiar, pero no para fastidiar, sino porque como es una prueba, te probaremos en diferentes registros, te haremos hacer una impro, una separata de repente para que te la aprendas, para ver qué capaz eres de ser espontáneo y de reaccionar ante un texto. Entonces yo pues siento que estas cosas son importantes que las sepan, la verdad, para que estén tranquilos y que yo siempre les digo cuando los veo muy nerviosos, esto es un trabajo de dos. Tú vas a hacer tu trabajo, pero déjame que yo también te ayude. Porque volvemos a la horizontalidad, eso ¿no? es. Efectivamente. Porque si no, creen que el director de casting es el dios que va a decir tú sí, tú no. No, y sabemos que no es así. Ahí está un poco la diferencia entre admirar e idealizar. Total. Que lo hablábamos justo antes, ¿no? Que es como cuando yo admiro a alguien, fenomenal, porque puedo admirarte por el trabajo que haces, o puedo admirarte porque me gusta cómo eres, pero no voy a querer ser tú, no voy a ponerte arriba en un pedestal. Eso es, siempre lo hablamos yo con mis alumnos con el ejemplo de Beyoncé, ¿no? Digo, bueno, pues tú puedes admirar el trabajo de Beyoncé, pues, pero si tú solo únicamente haces cosas para ser Beyoncé, Beyoncé ya existe. Y la van a llamar a ella. Total. Esto me pasa mucho con las niñas jóvenes, con niñas que están ahora súper triunfando en series, que quieren ser como ellas. Entonces digo, ya, pero es que ya existe. Ya existe, entonces, qué bueno esto. Y si te estás comparando con ella y encima la estás idealizando, con lo cual te crees que hay una idea de perfección, ¿no? No la estás viendo. Nada. No la estás viendo con todas sus partes. Claro. Al idealizar solo vemos una imagen, y que una yo les idea. Digo mucho por esto del horizontal, que si ellos se ponen a ella por arriba, ellas automáticamente se ponen por debajo. Exacto. Y se están faltando al respeto. Claro, se están tratando mal. Se tratan mal, porque mira dónde están ellas, aquí abajo. Pues lo mismo cuando van a un casting, si pones aquí arriba el director de casting, ponerlo significa como que le das mucho valor o lo tienes idealizado porque crees que gracias a él vas a trabajar. Y luego hay mucha gente que te dice, muchas gracias por la oportunidad, no, gracias a ti por haber aparecido en ese momento.
o por haberlo hecho tan bien, porque es que gracias a ti yo Date también mérito trabajo. a ti. Claro, yo siempre les digo que ¿y tú dónde estás ahí? Si me das todo el mérito a mí. Y todo lo que tú has hecho, ¿no? Porque está muy bien, a todos nos gusta que nos agradezcan todo lo que sumamos, porque nuestros trabajos son muy importantes, porque acompañamos a ese actor, esa actriz a que crezca, pero ellos también tienen que merecerse el decir, oye, pues, ¿no? Ayer pasaba con una chica, no, es que yo solo he hecho teatro. Y digo, ya, pero, ¿y tú sabes lo que es subirse a un escenario durante 6 años que dices estás haciéndolo y que la gente, que ahí no pueda haber Tiene error? muchísimo valor. Tiene mucho valor. Claro. Entonces la gente tiene como, no, pero yo solo hago teatro. Y digo, hombre, pues la cámara es solo entrenarla. Estar delante de ella, adaptarte a la técnica de la cámara y ya está. Pero todo ese valor que tienes, que te lo quitas diciendo, no, solo he hecho teatro, cámara no. Entonces, ostras, que hay mucha gente que tú lo sabes, Muchísima que tiene gente. pánico y no se atreve a subirse a un escenario. Entonces Totalmente. esto se lo refuerzo siempre para que sobre todo se pongan medallas ellos de decir, mira, hoy he hecho esto, o tenía miedo a exponerme delante de clase y lo he hecho. Total. O cuando terminan el curso que dicen, ostras, yo nunca me imaginaba que hubiese salido tanto delante de la cámara. ¿No? Me pasó cuando estudiaba interpretación, yo me acuerdo que éramos Vicky y Víctor y no hablábamos en clase. Vicky venía del mundo del ballet, que las llevan a raya, y entonces era una tía súper recta, que no hablaba, súper seria. Pues acabamos todo el rato hablando, que casi nos echaban de clase, y todo fue gracias a poco exponerte, hacer ejercicios de impro, sobre todo, que a mí me encanta que hagan impro, siempre se lo recomiendo, porque les devuelve de una forma la espontaneidad que vas perdiendo, que perdemos claro. Con la sociedad. Yo siempre les pongo el ejemplo de en el parque, un tobogán, 2 niños, pues están subiendo y tú crees que el niño va a decir, no voy a adelantarle porque va a pensar que yo, no, él se le suba, claro, es que él coge, total, lo tira los niños están súper presentes porque aún la voz crítica no está muy activa, entonces eso es muy importante. Y el exponerse en esencia, exponerse creativamente, que es parte de esta profesión, es vulnerable. Sí, yo cuando hablas de esto de la vulnerabilidad, yo por ejemplo en las formaciones que hago anuales, que hago 2 sábados al mes, yo el otro día hicimos los cierres y yo lloré muchísimo con ellos. Qué bonito. Y no pasa nada, o sea, te quiero decir, no. si yo... Pero todo esto porque me lo he trabajado también en terapia y llevo años trabajando. Es un proceso, es claro. Es un proceso que todos tenemos que hacer, creo. Yo creo que ir a terapia es el mejor regalo que te puedes hacer a ti mismo. Totalmente de acuerdo. Mejor. O sea, el mejor, es la mejor inversión que hay. La mejor. Te va a afectar y te va a influir en todas las áreas de tu vida, en todo lo que hagas. Y a lo mejor pues sí que hace años yo, por ejemplo, pues tenía miedo no voy a llorar delante de un alumno porque va a ver cómo voy a llorar yo, ¿no? Estas cosas, estos inputs que hemos recibido de la sociedad y luego te das cuenta, yo les digo, chicos, yo creía que había que hacer mucho para llegar y al final solo tengo que ser yo. Y cuando eres tú, llegas a la gente. Que no es poco, ¿eh? Hombre, pero hay un trabajo, claro, ya lo sabes. Claro, pero es que yo siempre digo, como basándome en el trabajo de Brené Brown, que me encanta, ¿no? La vulnerabilidad es un sinónimo de valentía. Total. Ella hizo un estudio súper grande, que siempre lo cuento porque me parece impresionante, en el que le preguntaba a muchísimas personas diferentes, cuéntame un momento de tu vida en el que hayas sido súper valiente, en el que hayas hecho algo que requería mucho coraje, ¿no? Por tu parte. Y en todos los ejemplos hay 3 características en común, que son que hay un riesgo, que hay incertidumbre y que necesitas exponerte emocionalmente. Total. Esas 3 características que se dan en la valentía son las 3 características que definen la vulnerabilidad. Si pensamos en la profesión, el exponerse creativamente, hay un riesgo porque no sabes, ¿no? Si va a funcionar, si no va a funcionar, hay incertidumbre por más de lo mismo, claro. Y te expones emocionalmente, sí o sí. Sí, ahí está el miedo al control, aparece el miedo al rechazo, todo. Mucho. Cosas que a todos nos afectan. A todas las personas, imagínate claro. A ellos que trabajan para esto, ¿no? Entonces, bueno, también hay una parte ahí de que entiendan que no todo depende de ellos, lo que decíamos antes, que depende de ellos hacer un buen trabajo, ir tranquilos en el sentido de yo he trabajado esta prueba, porque el trabajarlo te da una cierta serenidad de tú vas allí a jugar a ver qué pasa y que luego cuando llegues allí, una vez te vayas, ya no depende de ti. Totalmente. Porque es que yo en un último proyecto que estaba trabajando, el director y yo decíamos, ¿y qué hacemos con estos que no hemos podido meter? Es que son buenísimos. Fíjate, ¿eh? Qué bonito escuchar esto. Claro, que claro. Es que no te cojo no porque no quieras, claro. Sino porque hay tantas personas que son buenísimas, claro.
Al final hay que elegir y en realidad lo que nuestra cabeza nos suele contar es porque yo no soy bueno, Eso porque no es. soy Que hay mal en mí, suficiente. ¿no? que Esto hay- me lo dijo claro, una vez un alumno, me dijo, no me han cogido porque algo habrá mal en mí. Y entonces se invierte y se pierde mucho tiempo en que hay mal en mí, que hay mal en mí, en lugar de decir, yo estoy orgulloso de lo que he hecho. He hecho un trabajo, me lo he preparado, he dado todo, luego ya no depende de mí, ¿no? Entonces ahí viene el trabajo de soltar, aprender a soltar. Y aprender, para mí, a confiar es lo que yo he aprendido en esta vida, que me ha costado mucho, pero cuando confías, hay una obra de Chekhov que me encanta, que se llama La Gaviota, me que hay un encanta. personaje que se llama Nina, Sí. que ella justo dice esto, ¿no? Dice, y ahora por fin lo he comprendido, ahora tengo fe, y entonces la vida ya no me da miedo. Y se habla de fe en el sentido de confiar en la vida. Qué bueno eso. Eso me encanta. Me Yo siempre se encanta. lo pongo de ejemplos a ellos porque a mí me despertó una parte de decir, claro, porque además te cuenta toda la historia de una actriz en el año catapum chimpum. Entonces imagínate si en allí y entonces ya pasaba esto, ahora, aquí y ahora sigue pasando lo mismo a las actrices y a los actores. Tal Y cual. entonces cuando se dan cuenta y aprenden, pero es un proceso. Claro, Yo creo que es ese viaje, al final, el viaje emocional que es tan importante que a total. veces se pasa por alto. Y que estamos todos de acuerdo en que hay que respetar el proceso de cada uno. Por eso yo en clase siempre les digo, chicos, aquí no vas a hacer nada que no quieras hacer. O sea, si tú no quieres salir a escena, no pasa nada, ya cuando tú quieras, porque creo que es antipedagógico total. Claro. El obligar El a forzar hacer los nada. procesos. Los forzar los procesos, nada. Cada uno va a su ritmo y de eso va la cosa, ¿no? Que al final, cuando tú te comparas con otra persona, aparte de intentar ser alguien que no eres, y por lo tanto siempre vas a perder en eso, Siempre. te sales de tu camino. Sí. Y es confiar en mi camino, que mi camino tiene un sentido y que es lo que yo estoy creando y lo que yo estoy construyendo en base a lo que yo soy. Justo. Respetando mi ritmo, ¿no? Sí. Creo que eso es muy importante. Es fácil de decir porque nosotros ya lo hemos vivido y lo hemos trabajado, pero yo desde aquí animo muchísimo a que la gente se trabaje porque de verdad, otra vez lo digo, a mí me cambió la vida. Yo llevo trabajándome en terapia desde los 23 años o algo así, 24. Y lo he ido dejando de forma así, pues periodos de 4 meses, ¿no? 5, pero siempre hay alguien que me gusta. Me dijo una vez un amigo una frase que es muy chula para esto, que dice, yo es que prefiero vivir la vida con un copiloto que me guíe, ¿sabes? Entonces es la figura del terapeuta, es al final, o del psicólogo, como alguien que es tu copiloto de viaje. Que te acompaña, y que te asesora y te da sobre todo una visión y un punto de vista desde alguien que se ha formado, que ha estudiado, que tiene experiencia en lo que hace y lo que hablábamos antes, ¿no? Creo que cada persona tiene que hacer su trabajo. Y que está muy bien refugiarse en tus amigos, a abrirte, contarte y que él te dé su opinión y demás, pero creo que hay que invertir dinero, tiempo y energía en ti, en vivir un proceso de terapia. Claro, porque un proceso terapéutico es lo que te va a hacer progresar y procesar. Tus amigos, tu familia, con la mejor intención del mundo, te van a aconsejar desde sus filtros de la percepción, desde sus creencias, ¿no? Que cuando tu madre te dice, no hagas eso, pues te está hablando desde su miedo, que lo hace con muchísimo amor, claro que sí, pero que al final está condicionada, mientras que un profesional va a ayudarte a, ok, ¿cuál es tu limitación? Vamos a trabajar en esto, vamos a transformar estas creencias limitantes para que tú puedas exponerte, que es un poco lo que hablábamos, ¿no? Sí, yo esto que acabas de decir me gusta también, lo de las creencias, porque cuando trabajamos la construcción del personaje, yo lo trabajo desde ahí, desde el juego, ¿no? Desde instalar el software del personaje en mí. Entonces vemos qué creencias limitantes o qué creencias tiene el personaje y de quién las aprendió o qué experiencia tuvo, y entonces ellos es una forma de entenderlo más aún al personaje y sentirse el personaje. Me gusta mucho que sea desde el juego, ¿no? Y desde construir esa historia y meterte, desde luego yo en mi época de actriz siempre me encantaba mucho esa parte de qué creencias tiene esta persona, cómo ha sido su pasado, de dónde viene, es fascinante esa parte. Sí, y ahora que tanto tú como yo no nos dedicamos a ser actores ni actrices, yo siempre siempre decía, cuando me formé como actor, que me cambió la vida, que lo recomiendo a todo el mundo, y si pueden hacerlo desde edades tempranas, mucho mejor.
Tal cual. Porque es que al haber tanta impro, al poder jugar a ser otras personas, desarrollas la empatía, entiendes más a la gente, cómo se comporta, no te lo tomas tan personal, porque al final cada persona se comporta de una forma en función a dónde vive y a lo que ha vivido. Entonces mola el decir, vale, te hago un ejercicio de entenderte, que esto creo que hace falta mucho en la sociedad, que todo el rato la gente está discutiendo y todo el rato la gente se odia y la gente... ¿Y qué necesidad? ¿No? Tal cual. No sé. Qué importante. Yo creo que el teatro y el formarse en interpretación, aunque luego no te vayas a dedicar a esto, No pasa nada. es un aprendizaje totalmente necesario porque te da muchas herramientas Total. que vienen de base, jugando desde ese juego Jugando. que casi ni te enteras, Ni te enteras. y que luego cuando miras para atrás dices, wow, Sí. esto sí que me ha... Yo me identifico mucho con eso que has dicho. Sí. Es verdad que el momento en el que decidí consciente o inconscientemente el dejar de ser actriz y empezar a tomar otro camino, al principio lo percibí como si fuera un fracaso. Ya, total. Y luego, porque también era muy joven, Sí. me venía grande, muchas de las cosas que estaba viviendo en ese momento, y luego mirando para atrás digo, es que en ese momento, o sea, fue una gran decisión. La frustración aparece, ¿no? Claro, pero no, o sea, yo ahora lo miro mirando para atrás y digo, qué bien, porque Claro, me ha ido, la claro. vida me ha ido guiando en un camino que me fascina, Total. que me encanta mi profesión y tiene mucho sentido esa parte. Me ha hecho mucha falta, o sea, eso que yo viví como actriz me ha dado mucho, aunque luego no me haya dedicado a ello. Sí, a mí me ha ayudado mucho a muchas cosas, pero sobre todo a salir de una sociedad en la que estabas, que creías que era la que había. Yo vengo de una ciudad que es pequeña y al final luego vienes aquí y simple el hecho de que la gente, los hombres se abrazaban, era algo como que a mí me sorprendía. Y luego cuando llegabas a Castellón y yo abrazaba a mis amigos, la gente decía, uy, ¿sabes? Fíjate esto, que ahora a lo mejor puede ser porque ha ido desarrollándose todo, pero a mí esto me llamaba la atención. O que en clase nos cambiáramos todos allí delante. Eran cosas que a mí se me activaban las alarmas. Las referencias de posibilidad. O sea, yo creo que es verdad que otra cosa que te aporta este tipo de clases de interpretación es te ayuda a pensar fuera de la caja. Pensar creativamente, a de repente salirte un poco de las ideas preconcebidas que te han contado que es lo que tiene que ser la vida y de repente empiezas a mirar de otra forma y decir, bueno, pues es que a lo mejor no tiene que ser así, claro. Puede ser de otra forma. Puedo ser de otra forma y no pasa nada y está bien. Y está bien. Y está bien, porque había mucho miedo al... Y si soy así, entonces van a pensar, van a decir, pero todo funciona en lo que habíamos escuchado, lo que nos había acompañado, ese entorno, ¿no? Por eso está muy bien también que estudien interpretación y que salgan de su ciudad. Y siempre lo digo, si puedes venirte a Madrid a hacer viajar a mí me ha dado la vida. Pero estar también como en un periodo de tiempo en ese sitio. Sí, total. O sea, yo no hablo de viajar en plan turismo. No. Hablo de viajar me voy a vivir un año a Australia. Eso es. Así, ¿Te pasó, no? Claro, eso lo he vivido yo. Claro. Tal cual. Porque es verdad que cuando estás en un lugar es cuando te empapas de todo lo diferente y te abres las posibilidades. Y se producen cambios, ¿no? Entonces también entendemos que yo ayer hablando, es que justo vengo ayer de dar una clase y hablábamos de esto, ¿no? Del personaje y les digo, chicos, el personaje es una persona. Qué importante esto, ¿eh? Siempre les digo, para que humanicemos a lo que tenemos que defender. Esa persona actúa y se comporta en función a lo que cree. Tal cual. Entonces, cuanto antes... Como las personas. Eso claro. es, entonces... Lo que nos interesa ver en cámara es el comportamiento de esta persona que eres tú. Entonces, cuanto más entendamos qué le pasa, cuando más entendamos de dónde le vienen estas creencias, pues conectaremos con él y lo podremos defender. Porque ¿qué pasa? Cuando salen a hacer un texto que lo llevan con pinzas o no lo han entendido bien, se nota. Entonces, a mí me gusta mucho profundizarles desde ahí. ¿Sabes? El hacerles entender muy bien qué le pasa y sobre todo para qué lo hacen. Porque todos hacemos algo para algo, en vez de por qué. Siempre hay una intención detrás de la acción. Eso es. Justo. Entonces, bueno, yo creo que es importante entender esto, que un personaje es una persona que se comporta y actúa en función a lo que él cree y ve la vida y el mundo en función a esto que tiene instalado aquí, este software. Entonces, si lo delimitamos, si lo sacamos, lo entiendo, vale, es racista, es homófobo por esto, porque su papá le dijo, vale, no lo juzgamos y lo tenemos que defender.
¿sabes? Y para eso hay que entender de dónde viene, qué le ha pasado, cómo ha vivido, cómo Justo. se ha ido construyendo Y todo se hace eso. jugando. Y también creo que es importante entender que las personas tenemos muchas partes Muchas. y profundizar un poquito más allá de la superficialidad, que es lo que se ve, ¿no? Sí, y esto yo lo aprendí en terapia también, el hecho de que somos muchas partes y que están todas bien y que yo sin mi parte crítica no sería el mismo de ahora, o sin mi parte inocente tampoco sería el mismo. Entonces está guay que todos formamos un todo. Y Todas que las todo lo partes. que ha sido también a nivel de pasado, presente, futuro, todo lo que ha sido ha formado la persona que eres ahora, ¿no? Porque Sí, a veces, somos quien somos claro, gracias a todo lo que hemos claro, vivido. gracias a eso, porque Total. a veces rechazamos Sí. parte o acciones que hemos tomado en el pasado, es que, Justo. ¿por qué hice esto? Juzgamos a nuestro yo del pasado y es como, bueno, es que en ese momento lo hiciste lo mejor que supiste y todo eso forma quién eres ahora. Es una forma de entenderte y de perdonarte también, ¿no? Total. Bueno, yo lo hice como pude en aquel entonces y como sabía, No sabía sabías hacerlo de más, otra es muy fácil forma. juzgarlo desde lo que sabes Claro, ahora, claro, exacto. Fíjate, en la película Nada será igual hay Sí. un momento que hay un diálogo que me encanta que dice, todos tenemos miedo, somos víctimas de alguien que realmente no somos, ¿no? Y hablas de la máscara social, de bueno, uno de los personajes, y de cómo nos acabamos creyendo nuestra propia mentira. Entonces, Sí. este es un tema que me gustaría traer hoy a la conversación porque Claro. creo que al final nos ponemos muchas máscaras, ahora con las redes sociales más, y eso impide que podamos conectar de verdad. Justo. Sí, tal cual. Esto que dices es muy guay. Bueno, Nada será igual fue muy chulo en general porque yo venía de dar clases en una escuela de teatro de un ayuntamiento donde habían muchos jóvenes y los jóvenes me decían, es que aquí podemos ser nosotros mismos y ahí fuera no. Entonces a mí eso me dio que pensar y dije, ¿y eso? Entonces empecé a investigar, bueno, fue un trabajo de investigación de qué les pasaba, el bullying, contaban cosas, en las impros iba viendo yo que sacaban temas de bullying, tal, entonces fuimos haciendo ejercicios, dinámicas y la construimos todos juntos al final la peli, porque sin ellos tampoco hubiera podido saber cómo lo vivían ellos, ¿no? Que es importante para luego contar algo de verdad, porque yo lo que quería contar con la peli era no hacer una película educativa, porque ellos huyen de eso, sino que tuvieran un escenario en el que pudieran ver que hay otra forma de hacer las cosas. Qué bonito. No a lo que están acostumbrados o estaban acostumbrados, ¿no? Y hay un personaje, por ejemplo, que es el que dice esto que acabas de decir, que me he acordado, que es Raúl, que es el típico niño que es friki, que por generalizar o por tendencia tienden a apartarlo porque es diferente, porque no le gusta lo que a todo el mundo le gusta, ¿no? Y él lo construía ese personaje con todo lo contrario, como que tenía mucha personalidad, Total. que se encantaba a sí mismo y entonces él llegaba, irradiaba, tenía éxito por allá por donde iba, pero ves, ese éxito le venía de él. Entonces... Muy interesante esto de este personaje porque ese que le llamen friki o lo que sea, él no lo compraba. No. Entonces, como no lo compraba, o sea, cuando a ti te insultan, si siempre pongo este ejemplo, lo he contado en alguna reflexión, ¿no? Si a mí me llaman calva, ¿no? Tengo este pelo, pues obviamente me va a afectar cero porque no lo compro. Claro. Es como que dices, le pasa algo en la cabeza, claro. ¿no? Entonces, cuando tú estás seguro de quién eres y te gusta y confías en eso, tiene mucho menos peso lo que digan los demás o cómo lo intentan ridiculizar, ¿no? Sí. Creo que eso es muy importante. Este personaje tenía una frase también muy buena que cuando se metían con él le decía el personaje, pues menudos problemas debes de tener tú para meterte conmigo. Y se iba. Claro, entonces le quise dar esa vuelta porque creo que los chavales necesitaban un referente así, de que está bien vestir como quieras, está bien ser como seas, está bien llevar gafas, tener un aspecto nerd, da igual. Y que las críticas además hablan más de la persona que critica, Eso ¿no? es. Es esto de cuando yo te señalo con el dedo, hay tres dedos que me están apuntando a mí. Claro, que hay en ti para que tengas que perder tiempo en mí, muy aburrido tienes que estar o qué insatisfecho debes estar contigo. Que es un poco lo que pasa con los haters en redes, ¿no? O sea, al final yo creo que esta máscara social de la que hablábamos nos la ponemos un poco en parte porque estamos adivinando lo que creemos que la otra persona quiere ver en nosotros. Sí. Y en base a eso creamos o construimos un personaje fuera de la interpretación en la vida que muchas veces como si a mí lo que les gusta de mí es una máscara que me he puesto, ¿cómo me voy a sentir? Fatal.
Y si lo que no les gusta es la máscara, esa máscara se cae siempre y a claro. veces creemos que les va a gustar una cosa que luego a lo mejor no tenía nada que ver y lo que les gustaba de ti era esa espontaneidad que tenías que ya no tienes. Tal cual. Entonces tal lo de la cual. máscara es un temazo también. Sí, que Y si gustas, gustes por ser quien eres. Claro. Y que si no, pues no. Pero por lo menos tú sabes que estás en ti. Sí, justo. Sí, bueno, y me gusta también el hablar de esto ahora porque yo me imagino como tú, como mucha gente, hemos tenido máscaras muchas veces en función de con quién estábamos. Hace años pues te pones una máscara, pero también que entiendan que la máscara te protege, está haciendo una función, que tiene no un es sentido. algo negativo, ¿sabes? Es algo bueno. Y que luego también las cosas no son blancas o negras, es decir, que la máscara social ha existido siempre hasta cierto punto, es decir, que la persona social, ¿no? Que tú no estás igual en sociedad, que estás en tu casa en pijama, con tu familia, y eso en cierta medida es sano. Claro. ¿Qué pasa? Que con las redes sociales se nos ha dado a los seres humanos como una plataforma en la que podemos crear esa máscara a medida. Ay, voy a borrar esta coma, voy a poner este filtro que no se me vea no sé qué. Entonces, claro, hace que de repente las máscaras se conviertan, las llevemos a tal extremo que no nos permitan ser. Total. Eso es, no nos permitan ser. Yo justamente la formación, el primer módulo se llama ser, estar y no parecer. Qué porque bonito. Es bastante importante cuando están actuando y cuando están siendo el personaje que no hagan algo que parezca que hacen, sino que lo hagan de verdad. Que no sea pretendo, ¿no? Eso es. Que lo hagan de verdad. Sí. Y que se metan ahí desde el juego. Claro. Esto, sí, desde sí. un juego. Total, y se lo pasen bien y sobre todo darles un espacio seguro en el que vean que pueden jugar, crear, ¿no? Porque creo que en el proceso de crear, de formarse, tienen que probar muchas cosas, ver qué te funciona, qué no, y no ir al resultado. Eso creo que es importante, porque cuando ellos salen y quieren hacerlo bien, yo siempre les digo, ¿pero bien para quién? Cuando tú estás presente en el progreso, en el proceso, en lo que está pasando, el resultado es lo de menos, llega solo. Total. Pero claro, para eso hace falta estar presente en el momento. Si tú escuchas, ¿no? Sí. Sale solo. Sale solo. Sale solo, es que es más fácil de lo que parece. Yo les digo siempre, es que es más fácil, aunque os creáis que no, es que con que tengas claro para qué le estás hablando, para qué le estás haciendo algo y qué te pasa, que hay una cosa muy importante, que hay una de las frases que yo aprendí en esto y que me encantan, que siempre se las digo, es que muchos actores y actrices se cortan este proceso que es el ¿qué me pasa a mí cuando el otro me habla? Porque claro, como actor o actriz tienes que hacer este trabajo para llegar al texto desde tu verdad, ¿no? Y para mí es importante saber para qué le hablas, qué quieres conseguir de esa persona, convencerla, seducirla, pero qué importante que muchos solamente van al texto que tienen que decir y no se ocupan de hacer el trabajo de y con lo que me acaba de decir, lo que le acaba de hacer, ¿qué me pasa? Me molesta. Entonces desde ahí le dices el otro texto. Me gusta, me ruboriza, pero el permitirse sentirlo, ¿sabes? Yo creo que esto es para mí, de todo lo que he visto estos años, es como el error común que siempre cometen, que se cortan esa parte de ellos y solo van al resultado de texto. Pues porque ahí no están escuchando, están esperando a que la otra persona se calle para decir lo que tiene que decir. Que es algo que pasa mucho en la vida también. Sí. O sea, es que al final, una de las cosas que yo me di cuenta, ¿no? de ese proceso de estudiar interpretación es que hay una gran conexión con la escucha y con el otro. O sea, entre las habilidades que necesitas para actuar y las habilidades que necesitas para vivir. Ah, sí, es un símil de la vida, siempre se los digo. Claro, es como un ensayo. Total, es estar, lo que te va a pasar aquí, allí te lo vas a encontrar y van a haber personajes que te van a decir, ostras, es como mi padre. Y a lo mejor sanas algo a través de un personaje que tienes con tu padre. Pasan cosas muy chulas en clase, la verdad. Qué bonito es. Sí, es una profesión fascinante. Y volviendo un poco al tema de la fama, ¿no? de la psicología de la fama y cómo eso influye, creo que algo que es importante es lo que estábamos hablando de las redes y de cómo la máscara social ahora está mucho más extendida. Algo que está pasando también es que la fama antes la vivían muy pocas personas, realmente, ¿no? Un porcentaje muy pequeño de personas en el mundo. Ya, cualquiera puede ser famoso. Claro, es una escala de grises. Sí. O sea, no es lo mismo una persona que tenga millones de personas siguiéndole o un Brad Pitt que una persona que tenga, no sé, 3.000, 4.000, 10.000 seguidores. Pero esa persona que tiene un número X de seguidores, en mayor o menor medida también se está exponiendo a las mismas consecuencias de la fama. Sí. Por eso de repente esto se convierte en un tema que es muy importante aprender a gestionarlo. ¿Tú qué crees que ayuda
a gestionar cuando una persona vive una fama así más extrema, ¿no? Que de repente de la noche a la mañana pasa a cambiarle la vida. ¿Qué crees que puede ayudar para gestionar esto y vivirlo de la forma más sana posible? Bueno, yo lo primero que me viene a la cabeza es contratar un terapeuta para que te ayude a gestionar esto. Importantísimo. Porque es verdad, porque yo si se me rompe la caldera, ¿yo qué hago? Pues llamo a alguien que me arregle la caldera. Pues esto hay que empezar no, pero yo ya llevo tiempo divulgando esto y creo que es importante, pero también, por si alguien no lo sabe, hay que empezar a normalizar que si te duele la cabeza te tomas un ibuprofeno, que si te pasa algo a nivel emocional, como es de repente no puedo salir a la calle, la gente me agobia, vienen a pedirme, no me apetece, pues tendrá que aprender a poner límites a esa persona. Por ejemplo. Tendrá que aprender a poner límites y no nos enseñan a poner límites en el colegio. Que esto también no es por ser reivindicativo en nada, pero yo siento que desde la etapa en el desarrollo del adolescente, que es súper importante, incluso desde antes, de los 6 años a los 12 años, ahí que se forja la personalidad, que estamos ahí tan empapados de todo lo que nos pasa. Ayer veía en Instagram un vídeo, porque también tiene cosas buenas Instagram, que es ver vídeos de cosas... Sí, la parte como más de divulgación. Marian Rojas, que es una psiquiatra que me encanta, bueno, que a mucha gente le gusta, pero creo que lo explica muy bien. Y además contaba ayer que había un estudio de que un bebé dormido reaccionaba las ondas cerebrales que cuando estaban discutiendo los padres. Fíjate. Y cuando estaban contentos los padres dándose amor, se segregaba serotonina y le tranquilizaba. Es impresionante. Es impresionante. Impresionante. O sea, yo, mira, aquí voy a mencionar, hablando de profesionales que me encantan, Arun Mansukani, que ha estado en el podcast, es un psicólogo maravilloso y tiene ahora un libro que se llama Condenados a entendernos y habla mucho de la parte social, ¿no? Él explica muy bien lo de los vínculos verticales en comparación a los vínculos horizontales y el hecho de que somos seres sociales. Entonces, ante todo somos seres sociales, por lo tanto todo lo relacional nos influye muchísimo. Claro. Y la fama en parte es un cambio tan radical en tu vida y en tu estado porque lo que está cambiando es todo lo relacional a tu alrededor. Y aparecerán miedos porque pues la gente pensarás que te quiere porque tal, entonces bueno, yo creo que ahí está tu trabajo, tu labor. Creo que es muy importante pues en espacios como este que nos dejan incluir en la formación una persona que les enseña a quererse, a entenderse, a cuidarse, pues en los rodajes también debería de haber. ¿Sabes? Que les preparara de cara ya no a cómo hacer una entrevista, que también está muy bien, sino a si tú estás bien y te comprendes, la entrevista la vas a hacer bien. Totalmente. Me refiero a te vas a sentir bien, porque se nos olvida, ¿no? No lo vas a pasar mal, no vas a sufrir necesariamente, ¿no? En momentos en los que no es necesario sufrir. El resultado es hacerlo bien, pero ¿dónde estás tú en ese proceso? Porque lo importante aquí es que tú lo pases bien. Que lo pases bien en el saldrá proceso. Bien. Totalmente, ¿no? Sí. A mí me encanta ver a alguien disfrutar o cuando voy a teatro a ver obras y muestras de fin de curso, me encanta que me hagan sentir que no estoy en mi casa, ¿sabes? Es como cuando yo veo a un actor que está como en el salón de su casa, en el escenario. Es maravilloso, wow. Pero es que cuando alguien está en la cabeza, ¿no? En la preocupación, con el diálogo interno superactivo, eso se transmite. Todo el rato. O sea, se nota que la persona no está presente porque está en la cabeza. Y mira, una cosa más que creo que es importante decir aquí es, por mucha formación como actor que recibas, que te apuntes a millones de cursos, a millones de escuelas, si el pilar que eres tú no lo trabajas, va a dar igual. Tal cual. Entonces, por eso aquí menciono a Mats de nuevo, o sea, estoy súper agradecida porque creo que es la única escuela que ha dado valor de verdad a un poco pues, a mi profesión, soft skills, inteligencia emocional y el entrenarse y trabajarse, que es lo que al final va a marcar la diferencia en cómo vivas la profesión. Y que esta asignatura debería estar también en los COEs y en los sitios donde... Eso por supuesto, ojalá. Sí. Yo creo que sí. Yo de hecho cuando hice, bueno, todas las cosas que he hecho, me formé en el máster de profesorado en bachillerato y secundaria y tienes que hacer un trabajo de final de máster y lo hice enfocado al teatro para crecer en el aula y lo tengo registrado, es una marca que tenía pendiente desarrollar y la estoy desarrollando ahora con una compañera
para que en los coles haya una Qué bonito. asignatura extraescolar que se llama Teatro para Crecer, porque el teatro, que sabemos que es la base en la interpretación, les aporta tantas cosas positivas. Totalmente. Fíjate, Es- escuchándote o sea, lo primero que pienso es ojalá no fuera extraescolar. Ya, yo también. Ojalá no fuera extraescolar y ojalá fuera una asignatura más Y que integrada solo pueden estudiar unos pocos, ¿no? Que pudieran y que se le dé estudiarlo. importancia, o sea, Que se le dé importancia a lo realmente importante. En Inglaterra está drama como asignatura. Hombre, bueno, es que en Inglaterra a esto se le da muchísimo valor y de hecho yo estudié, en parte de mi carrera la estudié en Manchester, en Ajá. Inglaterra, y es verdad que está como súper, o sea, nadie le quita valor. Aquí está un poco el concepto titiriteros y todo Sí. esto que es como, bueno, pero es que es importantísimo. Sí, O sea, sí. la ficción crea el imaginario colectivo, Total. que al final tiene que ver con las creencias culturales Sí, sí, que se trasladan a las creencias Se individuales. reflejan total. Entonces es importantísimo. Sí, yo creo que estaría muy bien, y sobre todo lo vemos en niños que estudian, nosotros con los alumnos que hemos compartido este año, ¿no? Que entran de una forma y salen de otra. Total. Y es que es muy loco eso. Total. Y dices, no es tan loco, es que realmente les aportan tantas cosas buenas, Claro. se exponen, lo que hablábamos antes, con ese proceso de exponerse ganan confianza poco a poco, seguridad, y de repente nos lo comparten en clase, nos dicen, no, es que ya voy a clase y ya no me da vergüenza exponerme, porque cuando hacen una exposición se están exponiendo. Tal cual. ¿Cuántas empresas contratan cursos Fíjate, de ahora teatro está como súper de moda, demandado? sí, Claro, ¿pero por qué? efectivamente. Porque desarrollan habilidades comunicativas de cara a la venta que Que les son muy preocupa. necesarias. Y yo siempre lo pienso, o sea, por ejemplo, ahora dando clase en Match, o herramientas que son muy básicas a nivel emocional, que son cosas que podríamos perfectamente aprender en el colegio y todo cambiaría bastante. Gestionar la ansiedad, De repente, ¿no? sí, gestionar hablabas con la ansiedad, la voz crítica, cuáles son tus fortalezas, que es algo que tampoco nos enseñan, siempre está el foco Lo puesto en malo. arreglarnos, ¿no? Sí. En cuáles son las debilidades. Sí. Todas estas cosas que son realmente, bueno, gestión del tiempo, o sea, Sí. cosas muy simples, pero que en el momento en el que se las enseñas a una persona, sobre todo a adolescentes que son como esponjas, ¿no? Sí, claro. Dices, wow, es que cambia Existe todo. esto, claro, te dicen, wow, eso existe y no me lo han enseñado, ¿no? Es impresionante, es Yo impresionante. creo que debería de ser obligatoria, como has dicho, sí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, estamos haciendo fuerza a mucha gente. Sí, claro, ¿no? que sí, qué Porque bonito. creo que además es el legado que viene y que son el futuro, y que cuanto mejor estén ellos con ellos mismos, nosotros que seremos mayores también se nos cuidará de otra forma, ¿sabes? Sí, y yo eso lo veo, por suerte, que hay ya cada vez más Sí. personas que tienen la suerte de poder recibir esa formación emocional, que eso va a marcar la diferencia. Y sobre todo ahora, a mí algo que me preocupa mucho es el tema de las redes sociales, porque Ujú. creo que está haciendo mucho daño De compararse. sí, el compararse y todo esto. Entonces, que tener esas herramientas es fundamental para que, aunque todo esté yendo en la línea de vamos a verticalizar todas las relaciones, ya Total. no solo unas pocas, Sí. vamos que aprendamos a horizontalizarlas, estemos donde estemos. Yo el Creo otro que eso día- es muy importante. El otro día algo importante también que hemos dicho, que las redes nos ayudan, ¿no? Y nos, Tiene esa parte buena, tiene esa claro. parte buena. Yo estuve en una formación en la sede de TikTok en España y nos decían que ellos quieren y están cada vez más diciendo que sean reales, que no pierdan tiempo en montar el vídeo, nada, que lo graben como sea y que sean ellos y quieren realidad. Entonces eso me pareció muy guay porque están como promoviendo y promoviendo esto desde TikTok. Entonces me parece, pues, menos filtros, sé tú mismo, grábate desayunando. Está bien también que lo hagan al final, porque es una forma de comunicarse con el exterior. Y este soy yo. Claro, es la parte buena, que obviamente cuanto menos se maquille, Eso es, mejor. eso es lo que nos decían. Pero el hecho de que haya una parte buena también hace que las redes sean más adictivas. Que si ya nos metemos ahí nos da Claro, para es otro otro podcast. podcast, ¿no? total. Pero bueno. Sí, pero darles el mensaje de que se muestren como son ellos mismos, eso creo que es muy positivo, porque ahí están exponiéndose, ¿no? En cierta forma. Yo les digo, chicos, haceros mejores amigos con vosotros mismos y grabaros todos los días. Y así entrenáis también como ejercicio. Bueno, el aprender a verse eso es un súper ejercicio, el aprender a escucharse, sí. Porque al principio A mí me pasaba de hace más años, ¿no? Que no había WhatsApp. Parece que tenga 50 años, pero no. No había WhatsApp. No, entonces cuando te escuchabas tu voz grabada de algo,
decías, uff, soy yo. Sí, sí, era esta, no soy yo. Claro. Y Sí. ahora no, ahora ya estás todo el tiempo escuchando, tal. Ya Te eso se ha normalizado acostumbras. mucho. Sí, se normaliza. Mm. Mm. Es interesante, ¿eh? Qué bonita conversación. Sí, la verdad, estoy muy a gusto. Yo creo que ha llegado el momento de dar la buena noticia. Ah, sí, ¿ahora ¿Qué vas te a contar? parece? La voy a contar, la A voy a ver. contar. Bueno, No, a ver. Sati, se ac- pero estoy hasta nerviosa, ¿eh? Se De acaba contar una, esto. pero se abre otro. Eso es. Se acaba un podcast porque empieza otro podcast, ¿no? Yo soy un trabajo también, se llama el principio de la Me formación. encanta este concepto. Todo A ver, final, explícalo. todo Sí. final tiene un principio. Entonces bonito. hoy es en tu principio. Me estás ayudando a presentarlo, ¿eh? Creo que no estaba ni Tal premeditado. cual, ni planeado, pero es verdad, es un principio, ¿no? Eso es. Porque al final yo paré Satisfaction Podcast con la idea de quiero profesionalizarlo, la pandemia ya se ha acabado, me apetece subir el nivel, ¿no? Justo. Y en ese proceso de buscar productora, que ya la he encontrado, YouTube, que les adoro, etcétera, de repente fue como, bueno, es que yo cada vez me estoy especializando más en la psicología de la fama, en humanizar, ¿no?, a las personas en esta parte que no se ve, que además ahora cada vez se está extendiendo más, como hemos hablado, y de repente empezó a surgir otro concepto, que es este nuevo podcast que va a salir dentro de poco, que se llama Con los pies en el cielo, ¿no? Y que va a tratar mucho, van a ser conversaciones vulnerables y valientes, como siempre, eso no cambia, en las que voy a hablar con artistas, con personas que han vivido la fama en mayor o menor medida, y desde un ángulo muy psicológico, el humanizar y el ver esa parte que no se ve, ¿no? El ver todas las partes, que creo que es algo muy importante, y también generar conciencia sobre la importancia de salud mental y emocional. O sea, creo que esta conversación que hemos tenido es como un pequeño adelanto, ¿no?, de todo lo que vas a hablar. Sí, justo. Qué guay. Así que estoy muy contenta y espero que las personas que ahora estén escuchando esta conversación se vengan al nuevo proyecto, por eso es un principio. Seguro. Me gusta mucho esto. ¿Cuándo lo vas a hacer? Ya estamos en preproducción. Ah, ya. Estamos en ¿Tienes preproducción. invitados y todo pensados? Sí. Que Eso, no se puede contar ninguno. por ahora no. Pero ya tenemos personas en mente y estamos trabajando, que es lo bueno, o sea que estoy muy contenta. A mí me encantaría que entrevistaras a Rosario Flores. Sí, fíjate, eso te iba a preguntar. Iba a entrar ahora porque me gustaría, ¿no?, ya que estamos en Satisfaction Podcast, hacer las preguntas del final, que son las preguntas que hago siempre. Pero no son las que hace Broncano, ¿no? No. Vale. No, tranquilo, no te preocupes, no va por ahí la cosa, mucho más light y bonito. Son unas preguntas que hago siempre en todos los episodios, que ya son 60, y básicamente la primera es esta. ¿Quién te ha inspirado profesionalmente y a quién te gustaría que entrevistase en un podcast, en este caso en el nuevo, ¿no?, Con los pies en el cielo? Ok. A ver, me ha inspirado profesionalmente, pues creo que muchos profes que he tenido a lo largo de esta vida, porque los profes influimos mucho y no nos damos mucha cuenta de lo que influimos. El valor a veces, que tiene un buen profesor, ¿eh? Sí, mucho, es impresionante. muy importante. No, a veces te dicen, jolín, me ayudaste aquel día que estaba fatal y yo no me di ni cuenta, ¿no? Entonces creo que a los profes que he tenido me han ayudado mucho. Eva Ejido, por ejemplo, que está en esta escuela. Que es mi profe, fue mi profe. Bueno, ahora ya no es mi profe, pero a los 15 años fue mi profe y ahora somos compis. Un beso para ella. Sí, un beso para ella muy grande, porque Eva, la verdad que fue maravillosa. como una mamá. Una ternura que tiene preciosa. Sí, le tengo un muy, muy buen recuerdo. Y luego, cuando he ido creciendo y he ido pues aprendiendo, ¿no? Hay una mujer en Los Ángeles que se llama Judith Weston, que, fíjate si es importante el trabajo que hace, que en todas las escuelas de dirección de cine, el primer libro que les hacen leer es el suyo, La dirección de actores. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos. ¡Qué bueno! Sí, porque te enseña justamente a no actuar por resultados y no a dirigir por resultados. Entonces les da un entendimiento tanto a un director o directora como a un actor o una actriz mucho más para que se focalizado, ¿no?, comuniquen en el proceso. En el proceso. Y les hace pasar por ser actores a los directores para que entiendan cómo poder tratar bien a un actor o actriz, ¿no? Se ponga en la piel y empatice. Ella sería como un referente para mí porque fue como, ¿sabes?, leer un libro, ver una entrevista de ella y encontrar sentido a todo lo que yo estaba haciendo de una forma inconsciente. Qué bonita inconsciente. sensación esa, ¿eh?, cuando decir, te pasa. Wow, ¿verdad? Y me pasó también con Estela Adler, que fue la profe de Marlon Brando. Sí, también vi una clase suya
utilizaba un ejercicio que yo utilizaba en clase de forma inconsciente. Y digo, ostras, pues no debo ir tan mal encaminado, ¿sabes? Qué buena señal, ¿no? Sí. Que de repente esto sin haberlo visto ya lo estoy haciendo. Qué bueno. Sí, y entrevistaría... ¿A quién te gustaría que tú entrevistaras? Sí, en el próximo. Pues a Rosario Flores me encantaría, la verdad, porque no sé, es una persona que no tiene nada que ver bueno, que es artista, tiene mucho que ver, me refiero a lo que yo me dedico, que es al casting y a formar actores, pero sí que es verdad que yo veía La Voz Kids y siempre la veía, incluso le decía a mi psicóloga, me encantaría ser como ella, cómo habla, cómo se permite el poder decirle, pero qué bonito eres, mi amor, que no sé El qué. afecto positivo, qué bonito. Es que eso... Bueno, me encantaría Yo desde haría aquí hacemos un llamamiento pues a estaría muy Rosario guay, Flores. porque creo que les trata muy bien, les acompaña muy bien y yo es una persona que admiro, la verdad, que en mi casa la escuchamos, mi madre le encanta también, yo también la escucho muchas veces, pero siempre me acuerdo incluso de emocionarme y llorar viendo La Voz Kids, porque para mí ese programa tiene muchísima magia y me acuerdo de que yo en esta etapa de mi vida que no estaba nada trabajado decía, me encantaría ser como ella. Y lo trabajaba en El terapia, idealizar, ¿no? Claro. No, me encantaría ser como ella en el sentido de cómo trata a la gente y cómo se permite ser ella y no pasa nada. Porque, ¿no? Es que eso creo que es la máxima en la vida, el poder permitirse ser. Qué bueno. Vale, siguiente pregunta. A ver, ¿y tú? Bueno, y yo, ¿a quién admiro? Yo admiro a mi abuela. Es la qué persona, es la persona que más admiro en el planeta, creo. Sí, Sí. pero por algo en especial. Mi abuela es una mujer muy especial, tiene 96 años, Wow. un blog que se llama Mis primeros 90 años de vida, con eso te digo todo. O sea, tiene una ilusión, una creatividad. La entrevisté en el podcast, en Satisfaction Podcast ha estado mi abuela. Y para mí es inspiración, sobre todo a nivel de actitud Claro, de actitud, vida. qué importante. Es sabiduría, y de hecho yo ahora estoy entre Galicia y Madrid porque siempre que puedo me voy a estar con ella. O sea, con 96 años yo siempre digo, ¿dónde hay que firmar Total. para llegar a los 96 como tú? Así, ¿no? Pero Qué es la persona que creo que más admiro. Qué guay. Luego ya te podría decir, ¿no? A nivel profesional o tal, pero mi abuela, me quedo con eso. Qué guay, qué guay. Así que nada, siguiente pregunta sería, ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras? Bueno, lo hemos hablado antes. Justo. Una asignatura especializada en el cuidado, tanto teatro, teatro para crecer, ¿no? Es lo que me hubiera llamado. ¿No? Sí, el proyecto que te contaba antes, porque creo que te ayuda a crecer como persona y luego ya lo utilizas en cualquier ámbito de tu vida. Tal cual. Y como en esta asignatura añadimos mucho cuidado emocional, que es lo que tú haces, y el darse cuenta qué les pasa, cómo se sienten, hacemos ronda al principio, ronda al final, para que pongan una palabra como están. Qué importante el vocabulario emocional, expandir ese vocabulario Total. emocional. Qué bueno, sí, yo si me hacen esta pregunta siempre digo lo mismo, o sea, entrenamiento emocional, pero es verdad que el teatro es algo que sin duda añadiría, porque creo que ayuda además desde un lugar en el que aprendes sin enterarte. Sí, y siento que hay que darle el valor que se merece. Desde luego. La verdad, porque eso que decías antes, parece que está aquí como infravalorado. Y al revés, el teatro es un saltar a descubrirte, a conocerte, a permitirte ser, Sí, a jugar. Total. O sea, es lo que te aporta a ti y lo que aporta. O sea, mi tesis de la carrera fue de teatro terapéutico e inteligencia emocional. Qué guay. Y el teatro terapéutico, o sea, tiene un potencial el teatro para transformar, que Total. es que poco se habla de eso. Poco se habla. Yo hice un curso en Barcelona con unas chicas, son maravillosas y me encantó. Creo que es eso, que ya no solo es lo que nos da muchísimo, sino lo que puedes dar a través de esta herramienta. Total. Y qué bueno. Vale, pues seguimos. ¿Podrías compartir alguna frase o cita que haya marcado tu vida o la haya transformado? Vale, pues mira, hay una que me dijeron que dice, la mente a veces miente. Y eso me No caló. te creas todo lo que piensas, Claro, qué buena. porque la tendencia a engancharnos a lo que la mente dice, aquí yo también les digo en clase que es importante no estar en contra de tu mente porque ella hace su trabajo. No pelearte, ¿no? No pelearte con ella. Tiene su vía libre la mente. Y muchas veces ahí está el ego instaurado, que lo que hace al final el ego es protegerte también. Entonces, si tú eres el que ves esos pensamientos y paras, es más fácil, pero es un entrenamiento también. Total. Tienen que entrenarlo. Yo Claro, meditación es fundamental. ¿Sabes lo que les hago yo en clase que es muy guay? Creo yo, y me lo dicen, les hago un ejercicio que se llama la canción.
Vale. Entonces son dos fases, ¿vale? Lo comparto aquí por si alguien quiere hacerlo porque me parece muy guay. Siempre les digo, contarlo y que lo haga la gente. Porque hay mucha gente que no conecta con meditar porque les aburre, no les gusta. Entonces, como a mí me gusta mucho la música también, un ejercicio es escuchar una canción y seguir la letra todo el rato, ¿vale? Te estás escuchando Amiga Mía de Alejandro Sanz. Pues Vale. tú vas siguiendo la letra, estás con toda tu atención ahí y en el momento en el que te vas a pensar en otra cosa, porque te vas a ir, no me seguro, el ejercicio es volver y no fastidiarte, ni juzgarte, ni decir, joder, ya lo he hecho mal, no sé qué. Y la otra es, les digo, os pongo esta canción y contarme cuántas veces aparece la palabra tal. Entonces los tienes ahí porque el ser humano Wow. de por sí es Muy bueno, muy foco de atención. es muy de competir y demás, entonces cuando acabo les digo, vale, ¿cuántas? 12, 13, 14 y nunca les digo cuántas, les hago que la hagan en casa para Qué que bueno. vean de verdad Me si... encanta este ejercicio, ¿eh? Sí, porque es un entrenamiento que en cualquier momento te puedes poner una canción, les digo, hacer una canción al día y ya estáis entrenando la atención. Que es tan importante, o sea, el estar presente lo es todo. Fíjate, la frase que yo iba a decir tiene mucho que ver porque dice, donde pones tu atención fluye la energía. Total, yo es que te la compro, pero vamos, Claro. yo este año que he puesto toda mi atención y mi energía en el casting, ha salido cosas de mi trabajo. Y Qué también es bueno. importante eso, ¿no? ¿Dónde quieres tú poner tu atención Total. y tu energía? A mí algo que me ayuda mucho para no focalizarme en el resultado es decir, si yo cada día pongo foco en algo, en una dirección, Claro, estoy avanzando en esa dirección. Ya está. O sea, ¿a dónde hay que llegar? Ya llegará. Ya llegará, o sea, ese no es el objetivo, ¿no? Sí. Entonces, donde pones tu atención fluye la energía. Totalmente. Potente, Punto. potente. Vale, continuamos. ¿Cuál es el libro que más recomiendas? Pues mira, en clase, hablando de la atención, siempre recomiendo El poder de la hora. Bueno, brutal. Brutal. A mí me ayudó mucho, sobre todo a entenderme en un momento de mi vida en el que pues no había tocado tanto la salud mental, entonces hay gente que nos está viendo que tiene todavía estigmatizada la salud mental o era psicólogo y tal, ese libro te puede ayudar mucho porque te da muchas claves de cómo funciona la mente. Y Un de cómo libro de poder cabecera. entrenarla. Creo que es, si no me equivoco, uno de los libros que más ha salido Editado. o sea, en esta pregunta del podcast. Sí, ¿verdad? Sí, junto al del sentido, el hombre en busca de sentido. Sí, en inglés. O sea, en total. español. Justo. Sí, El poder de la hora, a todos les digo, chicos, leeroslo. De hecho, a los chicos de Match el otro día les dije en verano, leeros este libro. Potente, Súper potente. Sí, pues yo recomendaría cualquiera de Brené Brown. Sí, O sea, Brené te Brown me encanta, ¿no? parece brutal. Y ya que estamos en este podcast hablando de esto, El camino del artista, que es un Ah, libro que, bonito. o sea, yo gracias a eso creé la agenda diaria, es una agenda que escribo cada día Es verdad. y escribo todos los Técnica días de mi narrativa, vida. ¿no? Vaciar, la O técnica de sea, vaciar. sí, en la escritura Sí, involuntaria. lo he leído. O sea, a mí me encanta eso de escribir como... Es otra forma de meditación. Total. La escritura. O sea. Sacar fuera, ¿no? Si Sí, no tienes a sí. alguien cerca que puedas contarle, lo puedes Por escribir. la mañana escribir y empiezas el día en Sin una página en juicio, blanco, claro. sin juicio, todo vale, todo vale. Todo lo que... Es buenísimo. Sí, O mola sea, mucho. que esos libros ya hay para leer un rato. ¿Qué 3 cosas haces cada día para cuidarte? Pues hago ejercicios de atención, hago deporte, porque no lo hago tampoco... He tenido etapas en las que lo he hecho para estar bien físicamente y demás, pero últimamente lo hago porque luego me siento súper bien, incluso lo voy a hacer cansado y salgo súper bien con energía, ¿sabes? Me baja mucho las revoluciones, me calma y luego estoy intentando cada vez más comer súper orgánico, pero ya no a nivel por estar bien estéticamente, sino porque me he dado cuenta que suprimiendo ciertos Total. alimentos que a mí no me sentaban bien, y hoy ya no hablamos de fritos, nada de eso, sino otros alimentos, me encuentro mejor, tengo más luz, tengo más energía. Todo está conectado Todo. al final, inevitablemente. Mi madre Sí. me decía, es que si tengo un coche diésel, le pones gasolina, se rompe. Pues tú lo mismo. Y tiene sentido, ¿eh? Total. Entonces creo que es súper importante cuidarse a todos los niveles. Sí, yo aparte del ejercicio, la Sí. meditación o la alimentación, las 3 cosas que hago siempre intento que haya algo personal, algo profesional y algo social. Entonces, las 3 que se dan siempre son personal, la escritura. Escritura, o sea, yo no hay día que no me levante y no escriba. Llevo 4 años escribiendo todos los días de mi vida. A nivel profesional, leer. Siempre leo algo que me nutra, el libro que esté leyendo, lo que sea. Me encanta leer porque además me calma. Y a nivel social, llamo a mi abuela. ¿Sí, no? Es algo que ocurre todos los... Bueno, a no sé que esté con ella, que si estoy con ella no la llamo. Son 3 cosas que guay. se dan siempre, sí. Y que Sí. para mí es un autocuidado. Y mola eso, es autocuidado, el dedicarte un tiempo a ti,
a otro algo profesional para no dejarlo y a otro más familiar y más social, o quedarte... Al final son pequeñas acciones que ayudan a que todos los ámbitos estén Sí, cuidados. está muy bien que lo digas porque hay veces, ¿no? Yo en algún momento de mi vida he estado solo enfocado en lo profesional y no he cuidado otras Se partes. desequilibra todo lo Claro. demás. Entonces creo que es importante Me ha como tener un gustado. poco de equilibrio. Te voy a copiar. Qué bueno, pues adelante. Y esta Bueno, es la... yo tengo una cosa que quiero contarte que es, mi psicóloga me hizo hacer una lista de mis amigos. Y entonces, de tanto en tanto, les pregunto uno a uno, les escribo, les llamo. Qué bonito esto, me parece parece súper ejercicio. Yo es una Sí. cosa que valoro mucho, las relaciones creo que lo son todo, y las relaciones más íntimas, el Que cuidarlas, cuidarlas. el regarlas, Eso es. el regar las Y a todos relaciones. nos gusta recibir un para WhatsApp que y decir, florezcan. hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás hoy? ¿Quieres que te llame? Que se preocupen por a todo el Simplemente mundo. eso, o sea, es que es algo que de verdad marca la diferencia y que creo que hace que las relaciones florezcan. Si no, luego decimos, ¿qué ha pasado? Y fíjate que aquí, antes hemos hablado del proyecto que yo hice contra el acoso escolar, el elemento diferenciador que tiene esa peli es un punto. O sea, entre ellos, cuando alguien ve que está otra persona siendo acosada, le manda un punto y eso es un punto de apoyo. Qué Entonces bonito. la persona, cuando lo recibe, Sí, se siente me especial. encantó. Porque de repente Cuando de dice, repente aparecen todos los puntos, todos los puntos. ¿no? Estamos haciendo spoilers, pero no, es que muy sí. bonito. Sí, Y sí. yo creo que eso es muy guay. Hay un proyecto de hacer una red de puntos de apoyo en toda Europa que estoy desarrollando con ese proyecto. Yo creo que con el objetivo de ayudar, de... Qué Joder, cosas más bonitas haces, Víctor. sí, la verdad que Sí, mola. o sea... Yo siempre digo que el de arriba me lo ha regalado. Qué Porque es bonito. así, me llegan las ideas de repente. Y son ideas que al final Tienen- transforman. Creo que sí. también es importante transmitir el mensaje de que tenemos más poder de lo que creemos para transformar realidades. 100%. Esto es importante. Sí. Bueno, vamos con la última pregunta. A la última ya. A ver, ¿Qué es para ti la satisfacción? ¿qué es para mí la satisfacción? Pues lo primero que me viene es el estar en paz conmigo y orgulloso conmigo. O de mí, perdón. Qué bonito. Sí, sobre todo en paz. De hecho, el primero, porque cuando estás en paz y confías en lo que hablábamos de que no Sí, cuando tú depende- estás en paz contigo, creo que eso es una de las cosas que yo también Compartes, conecto ¿no? mucho con eso, sí, lo comparto. O sea, para mí al final la satisfacción tiene mucho que ver con la paz y la presencia. Total. O sea, el llenar la vida de vida es estar vivo en tu vida, ¿no? Total. Es estar presente. Y en mi vida, cuando hay orden y organización, hay paz. Mm. Y entonces, cuando hay paz, todo me va bien, todo me sale bien. Y entonces, cuando estoy satisfecho, digo, jolín, y me doy cuenta de que disfruto de lo que hago. Porque si no vas corriendo... Total. Si no te pierdes la vida Te la esperando pierdes. otra, ¿no? Como se Total. suele decir. Fíjate que otro factor que yo añado que creo que es muy importante para la satisfacción, porque hay veces en las que no va a estar todo ordenado, en Claro. la que no va, es imposible, ¿no? Hay adversidades, hay cosas que no podemos controlar, pero es la conexión contigo mismo o contigo, ¿sabes? O sea, esa conexión contigo es Sí. realmente, yo creo, lo que marca la diferencia y algo que te da mucha paz Te da y mucha que te ayuda a paz. estar presente, porque es como, bueno, las cosas a lo mejor no están yendo como a mí me gustaría, pero yo estoy conectada Eso es. y eso es lo que me permite también poder estar aquí, poder gestionar y poder decidir, poder crear mi Sí. vida. Y esto creo que es algo importante que tú puedes aportar con tu trabajo en un rodaje, porque a lo mejor si cuidan esa parte emocional de los actores y actrices, les puede hacer ir al rodaje desde otro lugar. Claro, es que esto al final si lo piensas es contraproducente no tenerlo, Exacto. porque muchas veces cuando un actor o una actriz no está bien, se pierden muchísimas horas porque Total. las cosas no fluyen, no salen y es como vamos a trabajar en la base y ya verás como todos los proyectos Salen vamos. perfectos. Claro, Sí. sí. Por eso lo que hablábamos de que puedes estudiar todas las escuelas que quieras del mundo, pero si la base no está bien, se va a reflejar en tu actuación. Tal cual. Pero es que para mí es importante O sea, la base. Creo que esta es la conclusión de la conversación. Total. O sea, Pues me ha qué encantado, bonito, ¿eh? sí. Sí, O sea, sí. esta es la base. Es la base. Si no tenemos esto, no tenemos nada. Total, ¿eh? Cuidar nuestra salud mental Sí. y emocional. Qué guay. Qué Oye, me ha bonito, encantado. mil gracias, Víctor. ¡Ay, qué bueno! ¡Jo! Que se acaba ya. Ya se Un acaba. principio, me quedo Es con el eso. principio, ya verás. Mil Porque te gracias. va a ir guay, te va a ir súper bien. Me apetece Haces mucho. muy bien tu curro. Me Yo creo que encanta va a ir. esto. me Y te encanta. encanta y se nota que te encanta. Y cuando hacemos algo que nos encanta, no hay trucos. No hay trucos. Qué bonito. No hay Mil trucos. gracias. A ti por invitarme. Mm. Es mi primer podcast. Ay, qué ilusión. Sí, la verdad que me aprecia un montón. Qué guay, qué guay.
Hasta aquí ha llegado la última conversación de Satisfaction Podcast. Espero que la hayas disfrutado tanto como nosotros grabando y que me acompañes en la nueva aventura con los pies en el cielo. Todo mi amor y satisfacción.